Un hombre golpeaba la puerta con todas sus fuerzas, pidiendo que alguien la abriera. Al ver que nadie respondía, llegó a la conclusión de que no había nadie en casa. A la protagonista la enfurecía pensar que ya iba el tercer mes. Frunció una ceja y se preguntó a sí misma qué loco venía a verla esta vez. Un buen ejemplo de lo absurdo era el mundo de esta novela y la propia protagonista, que había reencarnado en él. Sin embargo, para sorpresa de todos, a ella no le molestó en absoluto esa situación. La razón era que Syrinx se adaptó al nuevo mundo muy rápido. Pero la vida de la protagonista no era tan sencilla como a ella le habría gustado. Su vecino Andrew le preguntó si de verdad se había ido otra vez de viaje de trabajo, y Syrinx le dijo que sí. Cuando le preguntaron cuántas personas iban ya, la chica respondió, molesta, que era la sexta. El incidente pasó hace 2 años, cuando alguien se desplomó frente a la casa de la protagonista y ella simplemente le dio primeros auxilios. Después de eso, empezaron los rumores, y cada vez más enfermos se reunían frente a la casa de Syrinx. Por suerte, desde que se aisló, la cantidad de gente que venía disminuyó mucho. Syrinx era joyera de profesión, así que todo eso le complicaba mucho el negocio. La protagonista era una joyera ilegal, que ganaba bastante bien en el barrio pobre de Crixhouse. Andrew, el vecino, le preguntó por qué no cambiaba de profesión y se hacía curandera, ya que así podría ganar más dinero. Pero Syrinx le contestó, irritada, que para eso hacía falta una licencia y que la ejecutarían si la atrapaban. Todas las personas con poderes especiales debían registrarse en el templo, pero antes tenían que conseguir una licencia. Si alguien rompía esa regla, el templo se encargaba de castigar, y en concreto, el perro del templo, el marqués Forsetti. La tortura más común era cortar 1 o 2 extremidades, y a algunos incluso les cortaban la cabeza después. Syrinx dijo que ni loca iba a hacer eso, porque ya tenía su propio trabajo. El vecino Andrew se encogió de hombros, y la protagonista se recordó a sí misma que ya tenía cosas que hacer. Pero el vecino sugirió que el hombre frente a la casa claramente necesitaba su ayuda en ese momento. La protagonista entendió que le tocaba encargarse de él, y Andrew gritó fuerte que era una genia. Luego salió corriendo de inmediato, diciendo que casi se le olvida su propio trabajo. Por supuesto, el hombre escuchó todo, y se acercó a la protagonista, mientras ella por dentro maldecía a Andrew. El desconocido saludó a la chica y le preguntó si ella era la dueña de la casa. Se presentó como No Name, porque no quería decir su verdadero nombre. La protagonista se quedó pensando, porque no entendía por qué usaba un apodo. No Name le dijo que entonces le dejaría a su hombre de confianza. Si alguien escuchara eso, podría pensar que Syrinx ofrecía otro tipo de servicios. La protagonista se quedó en shock cuando el hombre empezó a irse, diciéndole que confiaba en ella. La chica estaba molesta, porque no entendía por qué tenía que cuidar a alguien como si fuera un paciente, pero no le quedaba de otra. Así que se acercó despacio al hombre herido. Syrinx se agachó junto a él y murmuró cómo iba a poder cargar a alguien tan grande. La protagonista estaba frustrada, porque hasta el vecino Andrew se había escapado. Notó que el hombre en el suelo estaba gravemente herido y se preguntó qué le habría pasado. Syrinx se sorprendió al ver lo guapo que era el hombre herido. Por el color de su cabello, la protagonista enseguida se dio cuenta de que era Heimdall Vespergo. Era uno de los personajes principales de la novela y el antagonista, de una familia famosa por su poder, pero que de repente lo perdió todo. De repente, la protagonista notó que los labios del hombre herido empezaron a moverse. Se acercó un poco más y prestó atención para entender qué decía Heimdall Vespergo, pero de pronto, la joven sintió cómo la mano del hombre tocaba la suya. Syrinx se apartó enseguida y presionó la pierna de Heimdall Vespergo con la suya. El hombre la miró fijamente cuando ella, indignada, le preguntó qué se creía que estaba haciendo. En la cara de Heimdall Vespergo apareció una leve sonrisa, dejando a la protagonista totalmente sorprendida. Esta novela era bastante inusual, porque en la primera y segunda parte, los protagonistas eran distintos y el género también cambiaba. En la primera parte se cuenta la historia de la protagonista y su harén, pero luego, de repente, la chica se mete en un lío y muere. En la segunda parte, la protagonista es la prima de la anterior, que extrañaba mucho a su hermana. Pero después la novela pasó a ser para mayores de 18, y Heimdall fue el único que no tuvo pareja en la segunda parte. Al contrario, él odiaba abiertamente a Frey y decía que la muerte de la chica era el sentido de su vida. En realidad, ese odio entre ellos venía de generaciones atrás. Los padres de la protagonista secuestraron a los hermanos de Heimdall para vengarse por lo que les hicieron a sus antepasados. Al final, todo terminó con que uno de los hermanos fue asesinado brutalmente delante del otro. Después de eso, vendieron a Heimdall en el mercado de esclavos, donde luego lo compraron. En su infancia, el protagonista de la novela vio mucha crueldad e injusticia. Al chico lo quebraron tanto, que al final creció y se convirtió en la personificación de la venganza. El principal objetivo de la venganza de Heimdall, por supuesto, era la protagonista de la novela, que se llamaba Freya. Este hombre fuerte y extremadamente inteligente torturaba a la protagonista sin piedad. Por eso era el antagonista. Y justo ahora, frente a Syrinx, estaba ese gran antagonista, sonriendo. Ella no entendía esa expresión en su cara, la que suele aparecer justo antes de que alguien mate a otro. Según la novela, lo mejor era no cruzarse con ese hombre, así que Syrinx de verdad no entendía por qué él había venido a verla. La protagonista le gritó con fastidio al don nadie, asegurándole que sí recordaba perfectamente su nombre. Puede que la persona que dejó aquí a Heimdall sea su mentor. También podría ser uno de los 5 señores feudales que controlan esta zona, pero ambos hombres eran un problema, porque tienen contacto con gente muy peligrosa.
La protagonista suspiró agotada, porque la apariencia de Heimdall solo la confundía más. Syrinx se puso de pie y decidió que iba a dejar a ese antagonista ahí. Le echó una manta caliente encima, pero tenía claro que era mejor no cruzarse con ese hombre de noche. La chica le avisó al guapo que en la mañana decidiría qué hacer con él. Pero a la mañana siguiente, la protagonista estaba furiosa y el vecino, Andrew, se masajeaba el hombro cansado. Era la primera vez en su vida que veía a alguien más grande y pesado que el comerciante de la zona. Syrinx se sentó justo frente al hombre herido y se recogió el cabello en una cola. La protagonista lo miró con atención y llegó a la conclusión de que seguía vivo. El vecino le preguntó si acaso la gente que ella había salvado antes no era influyente. Syrinx podría haber cerrado su tienda y elegido a alguno de ellos para casarse. Pero la protagonista respondió que solo le habían tocado la jefa de los asesinos, una ladrona y una aristócrata que secuestraba gente. Todas eran mujeres y, para colmo, solo les gustaban los hombres guapos. La protagonista le pidió a su vecino que no contara nada sobre ellas, porque si no, no durarían mucho tiempo. Aún así, Andrew comentó que por fin la chica tenía a su primer paciente hombre. Syrinx se forzó una sonrisa y le preguntó al vecino qué le pasaba con la voz y la cara. Andrew salió afuera y, por si acaso, le advirtió a la chica que tuviera cuidado cerca del hombre. Entre ellos había una regla no escrita. No debían intervenir, incluso si se preocupaban por alguien. La razón era que nunca sabían quién y cuándo podría matarlos. La protagonista entendía que, para curar al antagonista, primero tenía que quitarle la ropa. Pero Syrinx sabía muy bien que él podía tener un cuchillo escondido en algún lado y usarlo para atacarla. La protagonista se sobresaltó en cuanto Heimdall hizo un sonido suave. El hombre se incorporó, se puso las gafas y le preguntó a la protagonista quién era. Syrinx decidió actuar de forma amable, así que le explicó que ayer se desmayó y ella lo salvó. La protagonista se quedó en shock y se puso tensa en cuanto el hombre la agarró bruscamente por los hombros. Pero Heimdall solo le preguntó, confundido, si no había hecho nada raro con la chica joven. Ella respondió que también estaba cansada ayer, que decidió dejar al hombre cerca de la casa y se disculpó por no poder llevarlo sola adentro. En cuanto le dijo que le dolía, Heimdall se apartó de golpe y empezó a disculparse. El hombre apretó los puños y le contó a la chica que todavía no se sentía bien. Heimdall intentó explicarle a su salvadora que por las noches se volvía muy extraño. La protagonista se disculpó con el invitado y le preguntó si debía tratarlo. Le explicó que le dio primeros auxilios, pero que no podía dejar la herida así, porque podría infectarse. Syrinx le dijo que tenía que desvestirse para que pudiera curarlo. Heimdall se sonrojó de inmediato, pero aún así escuchó todo lo que dijo la protagonista y cumplió con lo que le pidió. Además, tenía buen carácter y una apariencia de típico protagonista. Pero los lectores le pusieron un apodo, porque de día se comportaba como un corderito inocente, y de noche como un lobo despiadado. En otras palabras, Heimdall realmente tenía una doble personalidad. La razón por la que Syrinx trataba de mantenerse alejada de Heimdall era su lado oscuro, que siempre despertaba por las noches. Cambiaba tanto que hasta el color de sus ojos se volvía diferente. La protagonista le preguntó si podía revisarlo y empezó a examinar la herida con atención. En realidad, Heimdall tenía un cuerpo muy atractivo y Syrinx quería tocarlo. El hombre, algo avergonzado, le preguntó si no estaba demasiado cerca. La protagonista sonrió y le dijo que eso era normal entre un médico y su paciente. Heimdall se disculpó de inmediato y explicó que por un momento tuvo pensamientos inapropiados. Tenía unos ojos azules como piedras preciosas, en los que se podía ver un mar desconocido. Esa era la imagen de un hombre tímido y contenido, justo como lo describía la novela. Esa belleza inocente atraía a la gente, pero de noche despertaba otra personalidad y toda la inocencia desaparecía. Syrinx se disculpó con él y le dijo que quería pedirle algo. Él la miró sorprendido y ella le dijo que quería tocarlo. El rostro de Heimdall se puso rojo al instante y, avergonzado, le preguntó qué estaba diciendo. La protagonista le explicó que solo podía curar a las personas a través del contacto. Por eso le avisaba. El hombre se sonrojó aún más y le pidió perdón por su reacción. No estaba acostumbrado a tratar con mujeres, así que seguía cometiendo errores. Syrinx tomó el cristal discretamente y le dijo que no era para tanto. La protagonista le avisó a Heimdall que tendría que aguantar un poco. Él se asustó, y Syrinx, sonriendo, le pidió al paciente que no llorara. Durante la conversación, la protagonista notó que el hombre tenía un carácter muy llorón. Heimdall volvió a sonrojarse y le pidió a la chica que no se burlara de él. La protagonista puso las manos sobre la herida del antagonista y usó su cristal. El hombre se sorprendió en cuanto vio que su herida empezaba a cerrarse rápidamente. Luego, Heimdall se dio cuenta, asombrado, de que su herida había sanado por completo. Él preguntó si de verdad la chica era una sanadora, y Syrinx respondió que lo hacía de forma ilegal. Las heridas eran profundas y la protagonista gastó demasiada maná en curarlas. Pero le pidió al hombre que no contara nada a nadie, porque no quería morir sufriendo. Syrinx le recordó que el templo también castiga a los que se curan, cortándoles la lengua. Heimdall respondió que conocía sus castigos tan duros, pero que no pensaba contar nada de lo que pasó. La protagonista le advirtió que bajo ninguna circunstancia le dijera nada al marqués Forsetti. Después, la joven se levantó y le ofreció al rubio revisar su espalda. En este mundo, la capacidad de sanar a otros era considerada un don real y muy valioso. El altar de la disciplina era un grupo de sacerdotes que luchaban contra quienes rompían las reglas. La familia del marqués Forsetti lideraba el templo más poderoso de este mundo.
El jefe de la familia era un paladín llamado Juvan Forsetti, conocido en el imperio como un héroe. Él estaba obsesionado con la protagonista de la primera parte y luego con Freya, que tenía poderes curativos. En otras palabras, el poder de sanar despertaba el interés de los hombres. Sin embargo, a Syrinx no le entusiasmaba mucho ese poder, porque solo podía curar usando la magia de piedras preciosas. El método de la chica era muy raro, así que si la atrapaban, el templo le daría un castigo muy duro. Lo bueno era que estaba en un lugar donde les costaría mucho encontrar a Syrinx. Mientras nadie viniera por la protagonista, ella podía seguir haciendo lo suyo. Pero Syrinx entendía perfectamente que era mejor no meterse de más en esos asuntos. Le preguntó al hombre si había algo más que le molestara, y él respondió que ahora estaba bien. La protagonista abrió la puerta de par en par y le dijo al joven que ya podía irse. El rubio enseguida se puso nervioso y contestó apresurado que tenía que agradecerle a su salvadora. Syrinx empezó a empujarlo hacia la salida, diciéndole que eso no hacía falta. Heimdall quería darle las gracias a la chica, pero ella le dijo que podía hacerlo del otro lado de la puerta. Luego la protagonista echó al hombre y se despidió de él, y después se encerró. Se apoyó contra la puerta y se sintió bastante bien. Syrinx estaba segura de que por fin todo había terminado, pero la felicidad de la joven no duró mucho. Unos días después, la protagonista volvió a encontrarse con Heimdall, y lo más importante era que todo esto pasó en plena noche. Ese día, la protagonista volvía a casa después de una misión realmente dura. Estaba furiosa, porque esos malditos nobles no la obedecían. La joven bajó el paso en cuanto la persona delante de ella la llamó por su nombre. Syrinx arqueó una ceja cuando él dijo que llevaba mucho tiempo esperándola. El vagabundo estaba seguro de que hacía poco esa belleza había ganado algo de dinero. A ese tipo, que se parecía muchísimo a un bagre, lo llamaban Torche. El jefe de la guild de asesinos quiso engañar a Syrinx, pero no le salió, y ahora el tipo quiere vengarse por eso. A Torche no le gustó que la chica se quedara callada, así que le preguntó, molesto, si lo estaba escuchando. Le preguntó cómo podía poner esa cara tan descarada delante de un hombre, porque le parecía asqueroso. La protagonista frunció el ceño y le preguntó qué tonterías estaba diciendo ahora. Syrinx ya no quería irse de su casa, así que le preguntó si no se había cansado de venir a molestarla. Torche se acercó más a la chica y le dijo que no contara con su guardaespaldas, porque hoy no estaba por ahí. La protagonista sabía perfectamente que el caballero hoy no patrullaba el barrio, sino que estaba bebiendo en un bar. Pero solo se rió y dijo que ni siquiera pensaba depender del guardaespaldas. Syrinx solo pensó que el jefe de la guild de asesinos era un imbécil sin cerebro. La cara del tipo se torció de rabia cuando la chica le dijo que no era más que un don nadie. Gritó que perras como ella solo obedecen cuando les marcas esa carita tan bonita. La protagonista se acercó y riéndose, le hizo notar lo bajo que era el jefe de la guild de asesinos. Torche empezó a enfurecerse cuando Syrinx dijo que seguramente su cerebro también era diminuto. La joven se puso tensa en cuanto la mano del jefe de la guild de asesinos se lanzó hacia ella. Pero de repente Torche hizo una mueca de dolor y se agarró el brazo. Una voz conocida, justo al lado del oído de la protagonista, preguntó qué estaba pasando ahí a esas horas. Syrinx miró a Heimdall con fastidio y pensó qué demonios hacía ahí. El jefe de la guild de asesinos se lanzó a atacar al antagonista, pero este esquivó el golpe sin problemas. Heimdall le puso una zancadilla y Torche cayó de bruces sobre el camino de piedra. Luego el rubio lanzó un puñal entre sus dedos y le dijo, frío, que no necesitaba saber quién era él. Luego, el rubio sonrió con picardía y saludó a la chica guapa. Se quitó las gafas y pensó que ella lo conocía, y que sabía perfectamente por qué él había venido a ese callejón. Heimdall le prometió que, si le contaba toda la verdad, no la mataría. La protagonista bajó la mirada en cuanto se dio cuenta de que estaba en peligro. En vez de esos inocentes ojos azules, ahora la miraban unos ojos rojos y desconocidos. Syrinx miró fríamente al hombre y entendió que estaba en un buen lío. El antagonista le dijo a Frey que, aunque ella le diera todo, lo único que querría sería su garganta cortada. Ese era el Heimdall nocturno, el que solo hace locuras. En ese momento, el hombre miraba a la protagonista con una ligera sonrisa en el rostro. Le preguntó por qué estaba callada, si él ya le había hecho una pregunta. Syrinx apretó la piedra preciosa en el bolsillo, y Heimdall le advirtió que ni se le ocurriera mentirle. Al rubio le parecía raro, porque estaba seguro de que la chica lo conocía. La protagonista se tensó en cuanto Heimdall sacó un cuchillo y le preguntó por qué no podía recordarla. La protagonista se quedó en shock cuando el hombre se giró de golpe y bloqueó el ataque. Torche le preguntó al antagonista con rabia si de verdad creía que iba a dejar que lo humillaran. Syrinx se quedó helada cuando el jefe de la guilda de asesinos la llamó bruja. El hombre seguía gritando que jamás le iba a perdonar eso a esa chica. La protagonista señaló al rubio y dijo que fue él quien golpeó, que ella no tenía nada que ver. Pero Torche estaba convencido de que fue Syrinx quien hechizó al hombre y lo obligó a golpear. La chica frunció el ceño y, molesta, preguntó cómo se le había ocurrido semejante idea. El jefe de la guild de asesinos seguía gritando que Syrinx todavía pagaría caro por atreverse a meterse con él. Pero la chica extendió los brazos y le contestó tranquila que no le había hecho nada. Syrinx dijo que aunque Torch se lo pidiera, ella no lo tocaría. Con una sonrisa burlona, Syrinx añadió que no lo haría porque él es un feo. El jefe de la guild empezó a indignarse, mientras Heimdall solo sonreía al ver cómo se comportaba la chica.
La protagonista agregó que es una amante de la belleza y que solo le gustan los guapos, así que jamás elegiría a Torch. Esas palabras claramente hirieron al hombre y empezó a gritarle a la chica que se callara de una vez. Syrinx le preguntó a Torch si siquiera sabe lo que la gente dice de él. Contó que todos por aquí piensan que el jefe de la guild de asesinos es feo por dentro y por fuera. Un subordinado agarró a su jefe y le recordó que ya era hora de irse, porque pronto iba a amanecer. La protagonista hizo un gesto con la mano y les dijo que se largaran mientras todavía pudieran caminar por sí mismos. Torch se quedó paralizado en cuanto la chica preguntó si querían que les dieran una buena paliza. El jefe de la guild de asesinos prometió que le destrozaría la linda cara a Syrinx y la mandaría a vender al 5.º distrito. Pero la protagonista solo le deseó que viviera lo suficiente para intentarlo. En cuanto los asesinos se fueron, Heimdall, sonriendo divertido, comentó que la chica es bastante fría. Mirando a su alrededor, la protagonista se dio cuenta de que no había nadie más y que estaban solos en la calle. Heimdall apuntó su daga hacia ella y le preguntó qué relación tenía con ese tipo. Syrinx respondió que la primera vez que se vieron, él intentó robarle. El rubio concluyó que ese idiota claramente no lo logró, y la chica le dio la razón. La protagonista tenía muy claro que Heimdall podría matarla en cualquier momento. El hombre sonrió con picardía y ordenó que, desde ese momento, la chica respondiera igual. La joven dio un paso atrás y le preguntó qué quería decir con eso. Pero él solo se acercó a su oído y, en susurros, le preguntó por qué siempre evitaba responder y no quería contar nada. En el rostro de la protagonista apareció una sonrisa nerviosa y preguntó qué era eso que, según él, no quería contar. Heimdall quería saber de dónde lo conocía la joven. Él vivía huyendo y veía a muy poca gente, así que no entendía cómo una chica así podía conocerlo. El hombre le propuso entrar a la casa, porque tenían mucho de qué hablar. Así lo hicieron, y Heimdall enseguida preguntó si había sido ella quien lo salvó esa noche. La protagonista respondió que sí, aunque sabía perfectamente que se estaba metiendo donde no debía. Normalmente, todos trataban con indiferencia a la protagonista por su apariencia, y Heimdall era un tipo muy detallista. Con una sonrisa, el hombre contó que no dejaba de pensar en cómo se había recuperado tan rápido después del ataque. La protagonista, algo confundida, le contestó que eso normalmente se llama ayuda, no culpa. También le sorprendía cómo él había logrado sobrevivir a todo eso. Con una gran sonrisa, Syrinx le propuso al hombre que la soltara, ya que ya le había contado todo. Heimdall sonrió de lado y pensó que no era fácil desconcertarla, porque incluso en esa situación seguía tranquila. La protagonista respondió que, para vivir aquí, eso era lo normal y que muchos ya estaban acostumbrados. Además, Syrinx conocía bien la personalidad problemática del hombre, así que nada la sorprendía. Él sonrió apenas la joven le dijo que ya le dolían las manos. La protagonista le mostró las manos atadas y le pidió que la desatara. Pero el rubio solo comentó que hablaba con mucha calma. Con voz fría, Heimdall preguntó si de verdad era porque estaba tan segura de que hoy no iba a morir. El hombre contó que se despertó hace unos días y encontró en su mesa una dirección que no conocía. Como era muy curioso, decidió ir a ver de qué se trataba. Syrinx llegó a la conclusión de que ese tipo era listo, sin importar si era de día o de noche. Las personalidades de Heimdall no recordaban los recuerdos una de la otra. El Heimdall nocturno, de hecho, estaba obsesionado con averiguar lo que pasaba mientras dormía. Y eso era un problema serio para la protagonista. Seguramente, el Heimdall diurno quería encontrarse con la chica, pero no pudo porque ella se había ido. El hombre se subió la manga y dedujo que la chica era una sanadora ilegal. Syrinx se quedó en shock y empezó a exigirle que parara de inmediato. El rubio se cortó las venas de golpe con un cuchillo y, con una sonrisa sarcástica, le preguntó si podía curarlo. La protagonista sonrió de lado y pensó que el Heimdall nocturno estaba completamente loco. Estaba claro que él quería que Syrinx demostrara lo que decía, y la chica no entendía por qué. Miró sus manos atadas y, resignada, lo aceptó en silencio. Alzando una ceja, le avisó al loco que sus poderes no eran nada baratos. Heimdall le preguntó por qué entonces había ayudado a alguien como él. La protagonista respondió que fue porque él se comportó de una manera completamente distinta. El rubio sonrió y supuso que la chica se había topado con su versión diurna. Aunque Syrinx curaba a la gente, no le gustaba nada ver sangre. La protagonista se acercó al hombre y usó sus poderes de sanación. Heimdall miró su mano con asombro en cuanto se dio cuenta de que la chica realmente la había curado. Ella, en silencio, le sugirió al rubio que la soltara y se fuera a casa. El hombre se acercó a la chica y le pidió disculpas si la había asustado. Le parecía curioso, porque ella era la primera persona que se sentaba tranquila frente a alguien tan amenazante. Pero la protagonista solo respondió que todo pasa por primera vez. Heimdall explicó que los demás simplemente morían antes de poder decir algo. El hombre miró a la chica con atención y le preguntó qué pensaba de todo eso. En el rostro de la protagonista apareció una leve sonrisa y dijo que ni siquiera sabía qué responder. Syrinx estaba segura de que, si el rubio hubiera querido matarla, ya lo habría hecho. No parecía de esos que dudan mucho antes de matar a alguien. Heimdall se sorprendió en cuanto la chica señaló que a él claramente le gustaba tomar por sorpresa a sus oponentes. La protagonista logró liberar sus manos de las apretadas cuerdas por sí misma. Luego usó sus poderes mágicos y, mientras lo hacía, le preguntó al hombre si tenía razón en su conclusión. Una onda de choque lanzó a Heimdall rápidamente contra la pared. Se le marcaron las venas en las mejillas. Su mirada se volvió fría y sacó otro cuchillo del bolsillo. Sin embargo, la protagonista lanzó otro hechizo,
y el hombre sintió que no podía moverse. Syrinx agarró su espada y le dijo al rubio que ahora las cosas habían cambiado. Le quitó el cuchillo y le preguntó si estaba sorprendido. La protagonista sonrió con picardía y dijo que no iba a disculparse. La joven le dijo que él había sido demasiado confiado, porque con ella no era tan fácil. En los ojos de Heimdall se notaba la rabia, y preguntó en tono frío qué acababa de hacer ella. Syrinx contó que conoce algunos hechizos que pueden protegerla. No podía usarlos en otros, porque solo funcionaban con el sexo opuesto. A la protagonista le molestaba muchísimo que Heimdall fuera hombre. Con una sonrisa, la chica le dijo que espera que el rubio no se enfade por tener las manos atadas. El hombre, molesto, quiso saber qué planeaba hacer con él ahora esa chica. La protagonista se quedó pensando, y luego respondió que algunos animales dañan el ecosistema. El hombre sonrió forzadamente, pero Syrinx le dijo que lo dejaría libre. Sin embargo, pensaba hacerlo solo cuando amaneciera. Heimdall sonrió de lado y preguntó qué iba a pasar después. Si él volvía, la joven estaría en serio peligro. Syrinx respondió que, en ese caso, haría que su hechizo durara más o menos un mes. Miró la sonrisa del rubio y pensó que, en realidad, no le molestaba nada. Heimdall le prometió a la chica que no iba a olvidarse de esto. A la protagonista le hizo gracia, porque fue él quien empezó todo eso con ella. Pero el joven solo respondió que, por naturaleza, es un egoísta. Por eso, a la curandera ilegal, solo le quedaba confiar en que la magia la ayudara. La protagonista miró el pecho medio descubierto del hombre y sonrió con picardía. Heimdall quiso saber cómo sonaba el hechizo que ella había usado. Ella lo recitó y preguntó si era de ese del que él hablaba ahora. La chica joven explicó que, con ese hechizo, puede hacer que la gente se siente. El hombre soltó una risa y empezó a seguir a la chica con la mirada, curioso. La protagonista le deseó buenas noches al hombre, llamándolo perrito, y luego se fue. A la mañana siguiente, Heimdall dijo que asumiría toda la responsabilidad. La protagonista se acercó al hombre y se puso tensa en cuanto él levantó la cabeza y la miró. Heimdall entrecerró los ojos y luego se quedó en shock al darse cuenta de quién tenía delante. Empezó a buscar sus gafas desesperadamente, pero ya estaban en manos de la protagonista. El rubio miró detenidamente a la chica cuando ella le puso las gafas en la cara. Syrinx se apartó y le avisó al Heimdall diurno que todo estaba listo. El hombre, horrorizado, preguntó si había hecho algo malo durante la noche. La protagonista se quedó pensando y respondió que ni siquiera sabía qué decir. Él abrió la boca de par en par y preguntó qué cosa tan terrible había hecho. Syrinx, con una sonrisa traviesa, repitió que ni siquiera sabía cómo decirlo. Y luego la protagonista le mintió al hombre, diciéndole que él la había acosado. Heimdall se dejó caer de rodillas, agotado, al darse cuenta de que no pudo controlarse. Syrinx se quedó confundida al notar que el rubio empezó a llorar. Se veía guapo cuando lloraba, y la protagonista no entendía dónde había quedado ese bandido. Mientras el hombre sollozaba, ella le preguntó qué estaba haciendo. El rubio le prometió a la joven que asumiría la responsabilidad. Syrinx se quedó callada en cuanto el hombre prometió que se haría cargo de todo. Ella le preguntó al rubio cómo pensaba hacerlo. Heimdall se sonrojó de inmediato y le dijo a la chica que se casaría con ella. Pero la protagonista respondió enseguida que no hacía falta hacer eso. El rubio le recordó que ella misma le había dicho que él la acosó. La protagonista se echó a reír y le contestó que solo estaba bromeando con él. Entonces, Heimdall le pidió que le dejara preguntar por qué lo había atado. En la cara de Syrinx apareció una sonrisa astuta y le dijo al hombre que él la había amenazado. El rubio se quedó congelado de golpe y luego apretó los labios de rabia. Con un tono más serio, le preguntó si le había hecho daño a la chica. Syrinx respondió que, gracias a sus habilidades, el hombre no le había hecho ningún daño. Los ancianos, mujeres y niños eran de ese tipo de personas que debían tener mucho cuidado en ese callejón. Sin embargo, ellos tenían sus propias razones para vivir en ese lugar, así que no se iban a ningún lado. Syrinx solo quería explicar que en esa zona cada quien se las arreglaba como podía, pero la joven no entendía qué significaba esa mirada mientras miraba al rubio. De repente, Heimdall empezó a disculparse y le pidió a la protagonista que lo ayudara esta vez. La protagonista se apartó de inmediato y le preguntó a qué se refería. Él sabía muy bien que era una persona descarada, pero Syrinx podía ayudarlo. La joven agitó la mano delante de la cara del hombre y le propuso que primero se calmara. Le dijo que por supuesto escucharía al rubio, pero que ella no se metía en los asuntos de sus pacientes. Y mucho menos la protagonista pensaba tener algo que ver con ese hombre. Heimdall pidió que lo escucharan, porque esto tenía que ver con su otra personalidad, la que despertaba por las noches. No tenía ni idea de cómo explicarle todo eso a la chica. El rubio contó que no conocían los recuerdos del otro. Aunque la protagonista ya sabía todo eso perfectamente, le daba curiosidad escucharlo de boca de alguien más. Lo que pasaba en la oscuridad de la noche, Heimdall no podía describirlo de ninguna manera. Además, el hombre no tenía control sobre eso, así que tampoco podía detenerlo. Syrinx llegó a la conclusión de que tal vez tenía que ver con que él estuvo cubierto de sangre ese día. Ella le preguntó al rubio si conocía a la persona que lo había llevado hasta ella esa noche. Heimdall asintió y supuso que probablemente era alguien de confianza. Iba a decir algo más sobre esa persona, pero la protagonista lo interrumpió. Mejor no saber ese nombre, que enterarse de más y luego meterse en problemas. La protagonista le dijo al hombre que no tenía que contarle nada si no quería. Las orejas de Heimdall se pusieron rojas, y él preguntó si de verdad le caía tan mal a la chica. Syrinx se sorprendió por la pregunta tan repentina y le preguntó de qué estaba hablando.
El hombre explicó que se refería a que la chica no quería involucrarse con él. Al rubio le dio un poco de tristeza escucharlo, porque no pensaba que estuviera tan mal la cosa con él. Más animado, Heimdall exclamó que no era tan malo como la joven podía pensar. La protagonista forzó una sonrisa, porque no esperaba escuchar confesiones así. Syrinx no pensó que el rubio se hubiera sonrojado por lo que él mismo dijo. A la protagonista le dio mucha curiosidad saber en qué estaba pensando él. Heimdall dijo que no sabe por qué terminó en este lugar y que de verdad lo siente. De repente, el hombre preguntó qué pasaría si vuelve a ver a la chica y ella puede curarlo. El rubio prometió que le pagará el favor, cueste lo que cueste. De pronto, Syrinx le tocó los labios al hombre, haciéndolo callar. Ella le pidió al joven que no hablara tan a la ligera. La protagonista explicó que en este callejón hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Heimdall se sonrojó en cuanto ella preguntó qué haría si le pidieran hacer algo inesperadamente especial. El cuerpo del rubio se tensó en cuanto el joven le tocó el pecho desnudo con un dedo. La chica pensó qué pedirle y le propuso al hombre pagarle con su cuerpo. Heimdall se apartó enseguida y le sugirió a Syrinx que le pidiera hacer algún trabajo físico. Dijo que en eso sí es bueno, aunque la protagonista no le creyó para nada. La verdad es que había muchas posibilidades de que a este guapo lo vendieran como esclavo en el quinto distrito. Pero el Heimdall nocturno no se lo perdonaría, y en unos años quemaría ese mercado hasta los cimientos. La protagonista aplaudió y dijo que haría lo que el hombre le pidió. El rubio se quedó unos segundos pensando en lo que le acababa de decir la sanadora. Se alegró de inmediato al darse cuenta de todo lo que la chica le había dicho. La protagonista asintió y le avisó que seguiría curándolo. Cuando el personaje principal está en escena, los secundarios pueden pasar desapercibidos, y eso le viene bien a Syrinx. Heimdall le dio las gracias a la chica y confesó que no pensó que aceptaría algo así. Le pareció que la chica no tenía muchas ganas de curar a la gente. Por eso llegó a esa conclusión. Con el tiempo, Heimdall descubrirá por sí mismo su habilidad para sanar. Pero por ahora, Syrinx decidió ayudarlo. El hecho de que la protagonista cure un par de veces al hombre no va a cambiar la trama de la novela. Ella estaba segura de que, tarde o temprano, ese hombre olvidaría todo lo bueno que hizo por él. Luego, tras un gran y terrible suceso, él se convertirá en el principal antagonista de la historia. El rubio no dejaba de agradecerle a la joven, y eso ya empezaba a molestarla. Ella le dijo que no tenía por qué darle las gracias todavía, porque esa ayuda no era gratis. Syrinx le preguntó si de verdad pensaba que ella no le pediría nada a cambio, pero Heimdall se sorprendió y quiso saber qué quería la curandera de él. En el rostro de la protagonista apareció una sonrisa y le preguntó qué podía ofrecerle. El rubio se quedó pensando y respondió que no era tonto, y que ella bien lo sabía por la primera y segunda parte de la novela. Heimdall enseguida, entusiasmado, contó que sabía cocinar y además tenía mucho dinero. Pero la belleza de Syrinx no le interesaba, y dinero ya tenía suficiente. Cocinar tampoco le llamaba la atención, porque todo lo compraba en la casa de al lado. La verdad, a la protagonista le costaba creer que ese hombre fuera el principal antagonista. Sin embargo, la joven entendía perfectamente que no debía dejarse engañar. Heimdall se levantó de golpe y preguntó qué tal si la ayudaba con la contabilidad. Señaló la pizarra y explicó que se refería justamente a eso. El hombre dijo que en medio de los cálculos había un error en la multiplicación. Era más fácil resolver ese tipo de cuentas en vertical, no en horizontal. La protagonista se quedó sorprendida por las habilidades de ese hombre de ojos azules. Heimdall explicó que tiene buena vista, aunque use gafas. De hecho, la chica joven realmente no entendía cómo él lo calculó tan rápido. El hombre se disculpó y le preguntó si ella seguía las tendencias del mercado. Lo supo por el sistema de cálculo y notó algunas cosas mal organizadas con las que podría ayudar. Syrinx ni siquiera dudó, porque ella misma no era muy buena en eso. Al final, parecía que ese hombre quería trabajar como contador o secretario. El rubio prometió que trabajaría duro y que ella podía confiar en él. La protagonista quiso saber qué iban a hacer con él por la noche. Heimdall, con una sonrisa tranquila, le dijo a Syrinx que simplemente podía dejarlo inconsciente. Él, sin darle mucha importancia, sugirió hacerlo con una sartén. Mejor si era con el borde. La protagonista aceptó y le dijo que solo lo curaría durante el día. El hombre estuvo de acuerdo y prometió que intentaría no hacerle ningún daño. Syrinx asintió, aunque sabía perfectamente que el Heimdall diurno no tenía control sobre eso. En cuanto cayó la noche, la chica se preguntó cuántas veces más vería esa escena. Se sentó frente al hombre y le preguntó si de verdad esta vez ni siquiera le habían traído un perrito. Heimdall le dijo con rabia que sería mejor que dejara de hablarle con ese tono sarcástico. La protagonista notó que ese hombre estaba cubierto de heridas. En el fondo, la joven empezó a preguntarse cómo había pasado eso. Heimdall sonrió apenas la chica le contó que su versión diurna había aceptado que lo dejara inconsciente. Ella agregó que incluso le había recomendado usar el borde de la sartén para hacerlo. La protagonista contó que hasta eligieron con qué sartén sería mejor hacerlo. Heimdall sonrió de lado y preguntó si de verdad había dicho eso. Pero claro que la protagonista no pensaba hacerle eso. Ella le preguntó si el hombre entendía en qué estado estaba ahora mismo. Syrinx se sorprendía de cómo él seguía consciente después de semejante paliza. El rubio, con una sonrisa loca, preguntó si esas cosas no se dicen mejor después de la pelea. La protagonista se quedó helada, en cuanto el hombre preguntó si acaso le había dicho que lo habían golpeado. Ella llegó a esa conclusión porque Heimdall parecía un perro callejero, y tenía sentido. Cualquiera pensaría eso al ver esas heridas, pero Heimdall no estaba de acuerdo.
Él dijo que normalmente la gente pregunta dónde exactamente lo lastimaron. Además, Heimdall no parecía alguien a quien pudieran golpear así de fácil. De día solo podía imaginar lo que su otra personalidad hacía de noche. Entonces Heimdall le preguntó fríamente a la chica qué sabía ella sobre él. La protagonista maldijo para sí misma porque ese tipo la había descubierto. Ella preguntó qué clase de cara tenía ahora el rubio, como si fuera a romperle el cuello. Heimdall sonrió porque la chica no lo llamó por su nombre. La protagonista le preguntó si él se daba cuenta de que ella fue quien lo salvó la última vez. Gracias a ella, la vida de Heimdall ahora era mucho más tranquila. Alguien que sobrevivió gracias a Syrinx no debería hablarle así. A la protagonista le molestaba que el hombre la mirara como si todavía le debiera algo. A Syrinx le molestaba que el rubio ni siquiera le hubiera dado las gracias por salvarlo. La chica conocía muy bien a ese tipo de personas, capaces de cualquier cosa por su objetivo, incluso matar a sus propios padres. Ella entendía que, para alguien como Heimdall, eso era normal, pero aún así, no podía tratarla con tanto odio. El hombre se retorció de dolor e intentó decir algo, pero la protagonista le ordenó callarse. De todas formas, el rubio no iba a hacerle daño, porque ella podía curarlo. Syrinx se apartó y sonriendo, le preguntó si ya estaba planeando matarla. En realidad, la protagonista solo fingía, porque quería darle una lección a ese hombre. Al menos, era bueno saber que Heimdall no se sentía tan mal. La joven notó que la mano del hombre necesitaba atención urgente. Por eso, la protagonista sacó una cuerda de una caja de madera y se acercó al rubio. El hombre frunció el ceño y le preguntó a la chica qué estaba haciendo. Con tono despreocupado, la protagonista respondió que solo lo estaba atando. Le dijo al tonto y malhumorado señor que sabía cómo atar animales. Heimdall le contestó que, si quería morir, siguiera así. Syrinx se rió al instante y empezó a hacerle caras graciosas pero tiernas. Poniendo cara de cachorro, la chica le preguntó si de verdad todavía quería matarla. La mirada de Heimdall se volvió aún más fría, pero eso ya no sorprendía a la joven. La protagonista le avisó que, si él intentaba golpearla con ese puño enorme, iba a gritar muy fuerte del susto. La chica le recordó que, si quería, podía ahogarlo ahora mismo en el río, porque él no podría salir. Heimdall sonrió de lado y le dijo que, al final, parecía que él era incluso más bueno que ella. Syrinx le preguntó si esto era como aquel día en que la encontró con el cuchillo. El hombre se acercó un poco más a la chica bonita y le dijo que sus ojos mostraban que tenía miedo en ese momento. La protagonista se apartó y respondió que en realidad era él quien quería que ella le tuviera miedo. El rubio solo sonrió de lado y admitió que había perdido frente a ella. Frunció el ceño en cuanto ella se acercó a su mano y empezó a curarla. Curar con gemas era doloroso y tomaba su tiempo. Syrinx prometió que le daría un caramelo si aguantaba un poco más el dolor. Luego, las manos de la protagonista pasaron al torso del rubio y siguieron con la curación. La chica joven se fijó en el rostro del hombre, que hacía todo lo posible por soportar el dolor. Sacó unas gemas del bolsillo y le preguntó cómo podía tratar así su propio cuerpo. Syrinx le pidió que tuviera en cuenta que, en cualquier momento, su cuerpo podría no resistir más. Heimdall miró a la joven y le preguntó si hablaba desde su propia experiencia. Poco a poco, las heridas del hombre empezaron a cerrarse y ya no eran un peligro. El rubio se sorprendió cuando la chica le pidió que levantara la cabeza. La protagonista le explicó que iba a curarle el cuello, porque era lo que más le dolía. Syrinx no entendía cómo podía aguantar tanto dolor y cuánto tiempo llevaba sufriendo así. Heimdall concluyó que ella debía tener una vida decente y le preguntó si de verdad había alguna razón para ayudarlo. Ella contó que normalmente en esos barrios vivían dos tipos de personas: víctimas y criminales que sufrían por la culpa. El rubio se acercó a la protagonista y comentó que, por lo visto, ella no parecía sentir culpa. En el rostro del hombre apareció una leve sonrisa y preguntó si acaso eso era compasión. Por la cara de la chica se notaba todo, así que él le preguntó si le había pasado algo parecido o si le pasó a alguien cercano. La protagonista respondió con seriedad que no tenía por qué contestar ese tipo de preguntas. Heimdall dijo que entendía muy bien las emociones de las personas, pero la chica le contestó tranquila que mejor analizara sus emociones después del tratamiento. Cuando terminó de hablar, la protagonista se dio la vuelta y le avisó al hombre que se iba. Sin embargo, sabía perfectamente que no podía dejarlo así, solo en la calle. Era finales de invierno, aún hacía frío afuera, y el cansancio y agotamiento del rubio seguían ahí. El hombre levantó la cabeza en cuanto la chica lo llamó y le dijo que le iba a dar una opción: o dormía atado en la calle, o le prometía que no haría daño y ella lo dejaría entrar a la casa. Al ver la reacción del hombre, Syrinx se preguntó si de verdad debía haber dicho eso. Haciendo un gesto con la mano, la protagonista le pidió que se olvidara del tema, pero los labios del rubio se curvaron en una sonrisa satisfecha. Prometió cumplirlo y le pidió a la guapa que dijera sus condiciones. Pero la chica le contestó que en realidad no había ninguna condición, aunque el rubio claramente no se lo creyó y se quedó mirándola fijamente. Syrinx dejó su maletín de madera en el suelo y dijo que iba a contarle algo. Le confesó al rubio que, igual que él, había pasado por muchas cosas en su vida. Tenía 2 hermanos menores, y uno de ellos salió herido porque su padre lo golpeó y le dañó gravemente los ojos. Por eso, después de ese incidente, la chica no podía mirar tranquilamente las heridas de otras personas. Syrinx mostró una piedra preciosa roja y juró que decía la verdad. Heimdall bajó la cabeza y preguntó para qué tenía que hacer eso, pero ella solo le pidió al gruñón que repitiera que, desde ese momento, sería una buena persona. En cuanto el hombre dijo que no lo haría,
La protagonista se decepcionó porque no funcionó. Entonces, la joven levantó una piedra preciosa delante de ella. Le prometió que esa noche, pase lo que pase, no le haría daño a ese hombre. Cuando Heimdall también prometió cumplir sus condiciones, la protagonista le invitó a pasar. Pero el hombre preguntó qué pasaría si rompía su promesa. Ella le respondió tranquila que simplemente lo encadenaría, pero que si cumplía su palabra, no habría problema. En cuanto el hombre entró en la casa, Syrinx le ofreció sentarse en el sofá. Con una sonrisa arrogante, él preguntó si de verdad ella iba a subir y dejarlo solo con un cuerpo tan atractivo. Pero la protagonista solo frunció el ceño y le pidió que dejara de decir tonterías y fuera a descansar de una vez. Heimdall hizo lo que le pidió la joven y se dejó caer en el suave sofá. Se sorprendió un poco al notar que la chica no pensaba subir, así que le preguntó por qué. Syrinx le recordó que ya le había contado que era una persona ocupada y que el dinero no le llegaba solo. El joven giró la cabeza al oír que la puerta de entrada se abría. En la puerta de la casa estaba un visitante con abrigo y sombrero negros. La protagonista exclamó que había llegado su cliente favorito. Hacía tiempo que no lo veía, así que le preguntó en qué podía ayudarle. El hombre carraspeó y respondió que la chica seguía recibiendo a los invitados con la misma hospitalidad. Syrinx contestó que su amabilidad y lealtad, igual que sus piedras preciosas, nunca cambiaban. Entonces, el visitante sacó una pequeña bolsita de su abrigo y se la entregó a la joven. La protagonista notó que el visitante temblaba mucho y no entendía por qué, pero le respondió que podía pagarle en oro, como siempre lo hacía. El invitado solo asintió y le pidió a la chica que lo hiciera lo más rápido posible. Era un cliente habitual que siempre traía cosas buenas, pero hoy actuaba raro. Syrinx tomó el oro y se lo entregó a su querido cliente. En susurros, él le dijo que no debería contarle eso, pero que debía tener cuidado. La protagonista miró sorprendida a su invitado y le preguntó a qué se refería, pero el hombre del sombrero no respondió nada y simplemente se dio la vuelta, sin hacer caso a la chica que le pedía que esperara. Syrinx pensó que tal vez habían cambiado de jefe en la organización vecina y decidió averiguarlo mañana. Se puso unas gafas especiales y se sentó justo frente a Heimdall para examinar las joyas. El rubio comentó que el visitante era algo raro, porque estaba empapado en sudor frío. La protagonista contó que normalmente él no se comportaba así, pero hoy estaba extraño. Heimdall sonrió y dijo que la gente siempre actúa así cuando hay algo terrible cerca. Luego el rubio le preguntó a la chica qué pasaba con su cara. Syrinx arqueó una ceja y Heimdall explicó que con los clientes ella era totalmente diferente. La protagonista se rió y le preguntó si acaso él también quería que ella se portara así con él. Pero Heimdall no respondió nada. Solo puso los pies sobre la mesa y cerró los ojos. La joven empezó a revisar todas las piedras preciosas que le había traído el visitante. Tenía la sensación de que en su casa se había colado un gato callejero, aunque ni siquiera era un gato, sino un depredador, porque el hombre se parecía más a un gato bengalí. Él preguntó con molestia qué estaba haciendo, y la chica respondió que estaba revisando las piedras preciosas. Heimdall explicó que hablaba sobre la profesión y le preguntó si de verdad quería fabricar su propio producto. Syrinx sonrió y preguntó por qué él quería saber eso, y si acaso ahora tenía interés en ella. El rostro del rubio se sorprendió de inmediato y miró atentamente a la joven. Luego Heimdall se rió por lo bajo y le preguntó cómo lo había notado. Quiso saber qué pensaba ella de él, porque esa cara bonita valía mucho dinero. Las mejillas de la protagonista se sonrojaron al instante, porque no esperaba eso del rubio. Él arrancó un botón de su manga, pasó la mano por sus abdominales y le preguntó a la chica qué le parecía su cuerpo. La joven empezó a mover la cabeza de lado a lado, diciéndose mentalmente que debía controlarse. Syrinx le pidió que no la distrajera, porque tenía que terminar el trabajo antes del amanecer. Heimdall, sonriendo, dijo que sería un excelente esposo, que mata gente. La protagonista tomó una piedra preciosa y notó que estaba bastante limpia. Tuvo muchísima suerte, porque eso podía venderse por un dineral. Durante todo ese tiempo, el rubio luchaba por no quedarse dormido. La protagonista siguió examinando las piedras preciosas y se alegró mucho cuando por fin encontró lo que buscaba. Gracias a su poder, podía identificar una piedra valiosa, ya que en su familia esa habilidad especial se transmitía desde la infancia. Y por ese don, Syrinx llevaba una vida de lo más interesante. Al notar la pregunta en los ojos del hombre, la chica explicó que no era tan fácil encontrar algo valioso. Miró sorprendida al rubio cuando él se levantó de golpe y le preguntó qué pasaba. La protagonista notó que la mirada del hombre se volvió fría y que se quedó mirando fijamente un punto. Heimdall claramente asustó a la protagonista, aunque ella intentó aparentar que no fue así. La joven fue a buscar otra piedra y de repente se quedó completamente quieta. El rubio sacó un puñal del bolsillo y avisó que pronto la casa estaría rodeada. Ahora Syrinx entendía por qué el cliente le dijo que tuviera cuidado. Al notar la mirada del hombre, la protagonista le preguntó por qué la miraba así. Ella le mostró el collar y le dijo que era un objeto robado. Además, esa piedra preciosa la quería todo el mundo en el imperio. Afuera los rodearon unos caballeros que, al parecer, no pensaban irse. Todo porque en sus manos estaba algo muy valioso para una familia importante. Por eso los caballeros vinieron aquí, así que la situación no era nada fácil. El rubio llegó a la conclusión de que la chica estaba tan atrapada como él. La protagonista sonrió y le dijo que a él también podían atraparlo junto con ella. Syrinx tomó al joven de la mano y le propuso que la siguiera. Él frunció el ceño y enseguida preguntó a dónde lo llevaría. La chica respondió que si quería que los caballeros lo atraparan, podía quedarse ahí,
El rubio contestó que irse era buena idea, pero igual necesitaba saber a dónde. La protagonista le propuso que primero fueran juntos por una puerta secreta. Ella se agachó y Heimdall preguntó si de verdad iban a escapar. La joven abrió la puerta secreta y le respondió que no. Resultó que la puerta secreta de la protagonista daba a otra casa, lo cual estaba genial. El vecino de Andrew, al verla, le sonrió y le preguntó qué le había pasado otra vez. La chica joven suspiró cansada y le respondió a su amigo que todo seguía igual que siempre. El hombre le preparó todo lo necesario en una bolsa de papel y se la entregó. Syrinx le dio las gracias al vecino por su ayuda y le pagó con una moneda. Andrew la aceptó de inmediato y le preguntó si ya se iba. Cuando ella le dijo que sí, él le avisó que la próxima vez la invitaría a él. La vecina estaba algo seria y Andrew, ya preocupado, le dijo que de verdad esperaba que todo estuviera bien. Le deseó suerte y le confesó que se pondría muy triste si llegara a perder a una vecina tan buena. Syrinx le contestó que, si la mataban, seguro sería culpa de Torche. El vecino le preguntó si eso tenía algo que ver con que ella se había ido hace poco. Le explicó que simplemente le preocupaba que sus clientes desaparecieran uno tras otro. Si la protagonista quería salir del primer distrito, tenía que caminar siempre hacia las 8 en punto y no desviarse. El rubio le pidió que se detuviera y le explicara al menos algo. Syrinx no entendía cómo él todavía tenía fuerzas para seguirla, si después del tratamiento debía descansar al menos 3 días. Heimdall sonrió de lado y le dijo que no le molestaba nada escaparse con una chica así. Sin embargo, no entendía para qué lo hacían ni cuáles eran las razones. El rubio entrelazó sus dedos con los de ella y le preguntó si de verdad no tenía derecho a saberlo. El hombre le apretó la mano con más fuerza y le dijo que no la soltaría hasta que no calmara su curiosidad. La protagonista apretó el labio inferior, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Syrinx le volvió a explicar que eso era algo robado. Sin embargo, Heimdall estaba seguro de que una ilegal como ella ya estaba acostumbrada a eso. Syrinx estuvo de acuerdo, pero añadió que, a menos que todo fuera parte de algún plan, que los caballeros rodearan la casa de noche no era una coincidencia. Una piedra tan rara terminó en manos de una ilegal, así que definitivamente era una trampa. La protagonista le entregó el objeto al hombre y le explicó que eran las lágrimas de Aslot. Es la mejor gema del Imperio, con 120 años de historia. Hace 8 años, el emperador le regaló esa joya a su hermana menor, cuando se casó con el conde Amanti. Se volvió una reliquia familiar para la condesa Amanti, así que en el Imperio no hay nadie que no conozca esa piedra. Hace poco, el conde Amanti anunció que la reliquia había desaparecido, y por su orden, la búsqueda seguía. El conde mandó a los caballeros a buscar la joya en el mercado negro. Por eso han estado rondando esta zona todo este tiempo. Ese tipo actuaba de forma muy extraña, y Syrinx notó que tenía miedo de algo. El rubio supuso que probablemente alguien solo quería culparla a ella. La protagonista estuvo de acuerdo y pensó que eran los mismos a los que él había golpeado la última vez. Heimdall se lo pensó y respondió que ya había golpeado a mucha gente, pero Syrinx le explicó que era ese hombre que parecía un bagre. Ella estaba segura de que sus hombres podían haberle plantado el objeto robado. El hombre llegó a la conclusión de que esa chica le había causado muchos problemas a ese tipo. Heimdall no se sorprendió al pensar que, en el mercado, hasta los clientes pueden traicionar. La protagonista miró atentamente a su interlocutor y le preguntó por qué todavía no se había ido. Él lo pensó y respondió que, cuando salieron de la tienda, uno de los caballeros lo había visto. Además, el hombre tenía claro que en ese estado no iba a llegar muy lejos solo. También Heimdall estaba seguro de que esa chica tan extraña tenía algún lugar seguro. Ella lo estaba curando, así que debía hacerse responsable de su paciente. Syrinx le contestó que nunca había hecho nada por nadie después de curarlo, y que él era el más descarado de todos sus pacientes. El rubio solo sonrió y le agradeció a la joven por semejante cumplido. Syrinx pensó que, por lo mal que se sentía el rubio, se había vuelto un poco más amable. Heimdall se quedó sorprendido cuando la protagonista lo agarró de repente del cuello de la camisa y lo atrajo hacia ella. Ella le dijo que esperaba que el hombre no se olvidara de que le había ayudado. Luego, Syrinx lo soltó y le propuso que la siguiera, si eso era lo que quería. Sin embargo, le advirtió que no pensaba cargarlo si de repente se caía. La protagonista se dio la vuelta y con una sonrisa burlona, llamó al rubio perrito. Heimdall se rió y le dijo que era muy generosa de su parte. Apenas él preguntó a dónde iban, la chica respondió que al segundo distrito. Pero Syrinx se preguntó si lograrían escapar de sus perseguidores yendo por ese camino. La protagonista se detuvo en seco al ver a 3 bandidos justo enfrente. En el puño de uno de los hombres había un botón que representaba el gremio de la bendición oscura. El rubio también se detuvo y miró a los tipos sin el menor interés. Los bandidos se giraron de golpe al oír el ruido y ver a nuestros protagonistas. La protagonista maldijo para sí misma, porque no quería que los vieran. El capitán de los bandidos ordenó a sus hombres que los eliminaran de inmediato. Syrinx sacó una piedra preciosa del bolsillo, entendiendo perfectamente que podían haber bloqueado todas las salidas. Se giró hacia su compañero y le preguntó si podía pelear, pero no obtuvo respuesta. La protagonista se dio cuenta de que la situación era aún peor, así que usó su piedra preciosa. En cuanto lo hizo, todos los bandidos se lanzaron hacia ellos a toda velocidad, pero los atacantes se detuvieron de inmediato cuando una luz brillante los cegó. De repente, Heimdall salió disparado y le pidió a la chica que tuviera más cuidado. Con un solo movimiento ágil, el rubio le cortó el cuello a uno de los bandidos, y en cuestión de segundos, los 3 atacantes ya yacían muertos en el suelo.
Heimdall le advirtió a la chica que, si no se hacía responsable de él, tendría serios problemas. La protagonista lo miró fijamente y con voz seria le aseguró que lo había entendido todo. Esa obediencia de la chica hizo que una sonrisa apareciera en el rostro del hombre. Él expresó su esperanza de que, de ahora en adelante, ella se esforzara más. Syrinx se puso a pensar cuántas piedras preciosas le quedaban. Ese era el mayor inconveniente de su habilidad, porque solo podía usar su poder con las piedras. Era mejor no gastar hechizos en ataques, ya que ahora no podía bajar la guardia cerca del rubio. Mirando a su alrededor, Syrinx concluyó que ya nadie lo seguía. Señaló con el dedo el lugar donde estaba el segundo distrito y se lo comunicó a su compañero. El hombre notó que toda la calle aquí estaba iluminada por faroles, pero la protagonista le advirtió que en estas zonas también había robos y acoso. Aún así, aquí era relativamente seguro, así que podían relajarse un poco. Heimdall hizo énfasis en la palabra relativamente, y la chica explicó que comparado con el primer distrito, era cierto. De repente, la protagonista escuchó una respiración masculina pesada justo detrás de ella. Se detuvo en seco y le dijo al rubio que se le estaba yendo el aire. Heimdall le preguntó si de verdad estaba pendiente de eso, y ella respondió que solo estaba observando. Syrinx sentía que era responsable de que al paciente enfermo le costara caminar junto a ella. Heimdall estaba sinceramente contento de que la chica se fijara en su respiración, y le preguntó si había algo más de él que le interesara. Aunque la protagonista ya había curado su herida y le arregló el brazo roto, el cuerpo del hombre seguía en shock. Syrinx se encogió toda y le preguntó por qué la miraba ahora como si fuera un pervertido. Ella le advirtió al rubio que, si no quería que lo ataran, debía comportarse tranquilo. Heimdall le puso el brazo sobre el hombro y le dijo que era muy impredecible. Le preguntó si podía ir pagándole la deuda poco a poco, y Syrinx le contestó que no habría ningún pago en cuotas. Por ahora, el rubio solo podía darle las gracias y nada más. A la protagonista no le resultaba fácil en ese momento, así que le pidió al hombre que mirara al frente y no a ella. Al cabo de un rato, llegaron hasta una mansión enorme y se detuvieron. Heimdall comentó que el edificio no estaba nada mal, y la chica agregó que era muy del estilo del dueño. En la puerta, un hombre musculoso le dijo a la chica que hacía mucho que no se veían. La protagonista le saludó con la mano y respondió que sí, que era verdad. Llevaron a nuestros protagonistas adentro y luego les indicaron a qué habitación debían entrar ahora. Heimdall miró a su alrededor y pensó que el ambiente ahí era bastante peculiar. El dueño de la casa dijo que desde el principio había que hacer que los invitados sintieran miedo. La razón era que esa persona era un prestamista. Syrinx se quitó de encima a su acompañante y enseguida empezó a estirar el hombro. Luego les avisaron a nuestros protagonistas que ya los estaban esperando y podían pasar. Al entrar en la habitación, nuestra heroína supuso que el dueño de la mansión ya sabía que iban a llegar. La mujer de cabello rojo dio una calada y les invitó a pasar. El feudal del segundo distrito y prestamista fue la segunda persona a la que la protagonista curó. Además, esa persona era la más rica de la zona. La mujer levantó la mirada y observó atentamente a su salvadora. Syrinx hizo una reverencia y dijo que se alegraba de ver al señor del oro. Lintela Dulcinés sonrió y le respondió a la pequeña que hacía mucho que no se veían. La mujer propuso ir al grano, porque estaba claro que los invitados no venían solo a charlar. Lintela le recordó a su invitada que ella era una persona de acción. Bajando la pipa, le preguntó a la protagonista para qué la estaba buscando. Después, la mujer de cabello rojo dio otra calada y soltó el humo. Lintela tenía la costumbre de no hablar hasta dar 2 caladas. La gente que llega a la cima en ese tipo de negocios siempre tiene manías difíciles de entender. Syrinx preguntó si acaso no era de esas personas que pueden averiguar ese tipo de cosas fácilmente. Lintela tenía su propia red de información, y muchos de sus clientes eran informantes. La mujer quiso saber desde cuándo la sanadora tenía un amante tan interesante. La protagonista llegó a la conclusión de que Heimdall le había gustado a la prestamista. Lintela, igual que la protagonista, tenía un gusto impecable. Pero Syrinx puso su mano sobre la del hombre y cortó el flujo de pensamientos de la mujer. Los ojos del rubio se abrieron de par en par y él se quedó quieto en cuanto sintió el calor de las manos de la chica. La protagonista, sonriendo, le avisó a la prestamista que se lo quedaba para ella. Luego, con voz firme y segura, Syrinx añadió que él le pertenecía. Eso hizo que Heimdall mirara a la chica con sorpresa. Después, el rubio soltó una leve sonrisa al entender lo que pasaba. La protagonista se sorprendió cuando el hombre levantó de golpe sus manos entrelazadas. Heimdall le contó a la mujer de cabello rojo que él ya se había vendido. Syrinx sonrió con nerviosismo y en su mente felicitó al hombre por adaptarse tan rápido. La protagonista lanzó una bolsita con una joya sobre la mesa, segura de que la prestamista sabía de qué se trataba. Pero la mujer fingió pensar y le preguntó a su invitada qué era eso. Syrinx, sonriendo, respondió que ella ya lo sabía todo. La protagonista tomó la antigüedad en la mano y, por la reacción de la prestamista, entendió que sí, que lo sabía todo. Decidió contarle todo tal cual, ya que ese objeto se lo habían traído a la tienda. Lintela le preguntó si de verdad la pequeña se había convertido en carnada de alguien en ese tiempo. Le aclaró que eso no tenía nada que ver con ella, como Syrinx podría pensar. Al contrario, le daba mucha curiosidad saber quién se había atrevido a tocar a alguien protegido por el feudal del segundo distrito. Esa persona se dedica a cosas turbias y no cualquiera puede acercarse. Pero la protagonista la salvó por accidente. Lintela le preguntó a su invitada qué era lo que quería de ella. La protagonista preguntó si, al deshacerse de esa cosa, podría estar a salvo.
La mujer respondió que no era difícil y le preguntó a la niña si no se le olvidaba nada. Para ella era un asunto menor, y Lintela fácilmente podía ayudar a la protagonista, pero lo tomaría como una petición. La protagonista sonrió de lado y dijo que eso era lo único que necesitaba. Lintela prometió que ayudaría a la invitada, pero entonces su primera petición quedaría anulada. La mujer de cabello rojo sonrió y preguntó si la chica estaba de acuerdo. Al principio, la protagonista solo quería irse de ese lugar sin dejar ni rastro. Por eso, su prioridad era encontrar una piedra especial capaz de cumplir ese deseo. No podía negarse a eso, así que le dijo que haría algo por la señora. A cambio, Syrinx le pidió que le entregara más piedras como esa. Lintela quiso saber si de verdad la chica pensaba negociar con ella en una situación así. La protagonista le recordó de lo que era capaz. Añadió que no creía que para una prestamista fuera difícil conseguir una perla negra y un diamante negro. Lintela aceptó y agregó que Syrinx era muy buena en lo que hacía y no quería perder a quien la había salvado. La protagonista aplaudió y propuso cambiar un poco de tema. Cada mes, la casa de subastas trae montones de piedras preciosas, y la más valiosa es la corona de la princesa Rositea. Costaba una fortuna, y el ganador fue Hedoros Tempa, la mano derecha de la mujer. O sea, la ganadora fue la propia feudal del segundo distrito. Pero en realidad, lo que la mujer ganó en la subasta era una buena imitación. La mujer le recordó a la niña que debía ser consciente de la importancia de sus palabras. La protagonista sonrió con picardía, y le respondió a Lintela que, por supuesto, era así. Le propuso firmar un contrato por su mano, o si quería, por su cabeza. Luego, Syrinx hizo un gesto despreocupado y dijo que le entregaría su vida a la mujer. Lintela miró a su sirviente que estaba junto a la puerta y le ordenó que trajera el pergamino que probaba la verdad. La magia del pergamino revela si alguien miente. Si lo hace, su corazón se rompe al instante junto con el papel. Después de 7 años de uso, la venta de ese pergamino fue prohibida, pero aún era posible conseguirlo. La protagonista repitió tranquilamente que era falso y rompió el pergamino sin inmutarse. Le preguntó a la mujer si recordaba cómo fue el trato con el comerciante imperial. Syrinx había descubierto todas las falsificaciones, incluso aquellas que el tasador de Lintela no había notado, así que no podía confiar en ella. La chica dijo que en 3 meses podrían venderles un producto de respuesta en la subasta. Para Lintela, eso no solo significaba perder bienes, sino también un golpe a su orgullo. La mujer de cabello rojo intenso le preguntó a la chica qué quería esta vez. La protagonista sonrió y respondió que necesitaba una perla negra con un diamante negro. Lintela le preguntó si de verdad pensaba hacer una falsificación. La joven asintió sin ningún remordimiento. Además, Syrinx necesitaba identidades falsas para las dos. Lintela le dijo que no era tan difícil, así que podía hacerlo por ella. La protagonista explicó que, si su plan salía bien, podrían restaurar el honor de la prestamista y vengarse como se debe. Con suerte, Syrinx también podría conseguir alguna piedra rara. A la mujer le caía bien la valentía y sinceridad de su invitada, así que esperaba no llevarse una decepción. La joven asintió, y a los pocos segundos trajeron a la habitación la identificación falsa y las piedras. Lintela avisó que todo estaría listo antes del amanecer de pasado mañana. La protagonista se levantó de su asiento y tomó las cosas que habían traído. Syrinx miró a su compañero y le dijo que ya podían irse. Tal como dijo la niña, la prestamista debía sacar provecho de lo que pasara en la subasta. Sin embargo, la mujer tenía curiosidad por saber qué ganaría la chica con todo esto. Le preguntó qué le parecía si le pagaba de esa manera. Lintela sonrió y dijo que eso no valía ni un chelín. No podía creer que sus flores para la visita costaran más que las piedras preciosas. La protagonista respondió que para ella lo importante era a quién pertenecía esa flor. Pero Syrinx esperaba que, después de todo esto, la mujer cumpliera con ese favor. Lintela le preguntó a la niña si de verdad quería venderle esa joya, señalando a Heimdall. La joven dijo que esa piedra preciosa no la vendía, porque la había comprado para ella misma. Luego, la protagonista hizo una reverencia y le avisó a la señora que se iban. Se quedó en shock cuando el rubio la abrazó fuerte por la cintura desde atrás, de repente. Con voz seductora, el hombre respondió que, lamentablemente, ya se había vendido. Por eso mismo, no pensaba volver a venderse a nadie más. Después, el hombre musculoso sacó a nuestros 2 protagonistas de la enorme mansión. Les avisó que habían preparado un botiquín para los invitados, porque uno de ellos había resultado herido. El hombre extendió la mano y agregó que, según la dueña, la chica debía saber dónde estaba ese lugar. La protagonista tomó la llave que había usado la vez pasada y le sonrió al guardia. Pero no había ninguna garantía de que en este lugar pudieran esconderse de sus perseguidores sin ser vistos. Ahora que tenían la credencial de más alto nivel y la piedra, los héroes tenían que hacer todo rápido. La protagonista miró a Heimdall y le propuso ir de una vez. Luego, la joven sacó una piedra preciosa dorada y la activó. De repente, la protagonista notó que los pasos detrás de ella se volvieron silenciosos. Sin embargo, la chica no se preocupó, porque tenía a alguien capaz de notar si algo iba mal. Quería contar sobre el lugar que estaba a la derecha, tras la esquina, pero de pronto Heimdall partió el cristal dorado. La protagonista miró atónita al hombre justo cuando él la agarró bruscamente del hombro. Entonces el rubio empujó a la joven contra la pared y le puso un cuchillo en la garganta. Syrinx preguntó si ahora estaba de moda pagarle así a la gente por su amabilidad. Heimdall no respondió nada, pero en su rostro apareció una sonrisa maliciosa.